Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a estar revisando la siguiente parte de pólizas. En este caso van a ser las de egreso y de cheques. Entendamos que estas en algunas ocasiones se llegan a conjuntar, por eso se integran como tres, otros los separan y son cuatro tipos de pólizas de las que se estudian. En la de egreso se genera una salida de dinero a la empresa, los documentos fuentes, el estado de cuenta bancario que refleje las comisiones cobradas por el banco. Y en la de cheque, al igual que en la de egreso, se genera una salida de dinero a la empresa. Documentos fuentes son los cheques que expide la empresa para el pago de bienes o servicios. En este caso, nosotros tenemos estas diapositivas para podernos apoyar, donde nos está diciendo justamente, las pólizas de egresos contienen los asientos contables que implican salida de efectivo por transacciones que realiza una empresa. Todas las pólizas de egresos, ingresos y de diario físicas deben ir acompañadas de documentación comprobatoria que soporte la operación registrada. Recuerda que las pólizas de ingresos de diario deben de contener la siguiente información: número de póliza, fecha, número de cuenta a cargar o abonar parcial. Debe haber suma iguales, concepto, nombre y firma de quien elabora, revisa y autoriza. Para las pólizas de egresos por cheque, se le tendrá que agregar lo siguiente: fecha de cheque, nombre del beneficiario, monto, importe con letra, concepto de pago. A continuación te muestro un ejemplo de una póliza de egreso manual, y aquí nosotros tenemos el tipo de póliza, se especifica acá, de egreso, la cuenta, subcuenta. Estos códigos recuerden que nosotros los obtenemos a través del SAT, el nombre del banco de que corresponde a esta subcuenta, justamente la parcialidad que tiene cada uno de ellos, y aquí se viene a su haber, tiene que ser equitativo, el concepto, las sumas, hecho por, revisado, autorizado, tenemos auxiliares y póliza número. Para las pólizas de egresos digitales, existen diferentes requisitos que se les van a mencionar. Detalle por la transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares, los CFDI, que soporten la operación deben de estar visibles, los impuestos deberán estar en una zona identificable. Incluir el RFC en las operaciones relacionadas con un tercero, utilizar un reporte auxiliar en caso de que no se identifique el folio fiscal, asignado a los comprobantes fiscales en las pólizas fiscales. El RFC y el monto contenido de los comprobantes que amparen las pólizas. Recuerda que las pólizas contables, pólizas de egresos, diario e ingresos digitales se deberán entregar cuando las autoridades fiscales te lo soliciten, ya sea como información contable o como requisito en la presentación de una solicitud de devolución o compensación. Y bueno, aquí nosotros tenemos como pregunta cuáles son las más complicadas. De hecho, ninguna ya la hemos estado trabajando. Y para podernos completar en esta parte, nosotros estamos utilizando la página de NAFIN, póliza de egresos o cheque. En este tipo de pólizas se deben registrar y anexar los comprobantes de aquellas operaciones del negocio en las cuales se haya elaborado un cheque como medio de pago, es decir, la póliza de egresos o cheque, como su nombre lo indica. Es la que se elabora cuando la operación implica una salida de dinero del banco a través de un cheque. Asimismo, es importante recordar que adicionalmente a los requisitos para su correcto llenado, es necesario que siempre tenga anexo el comprobante que está dando origen al pago con cheque. Así, por ejemplo, las operaciones que se registrarían y los comprobantes que se anexarían a una póliza de egreso o cheque serían las siguientes. Todos deben de ir sustentados, jóvenes. A. La compra de materia prima cuando se paga al proveedor con un cheque y nos entrega una factura. B. La compra de herramienta para el negocio por la cual hacemos un cheque y nos da una factura. C. Cuando cambiamos un cheque en el banco por efectivo para pagar el sueldo a los trabajadores con el correspondiente recibo de firmas por ellos. Cuando pagamos con cheque los impuestos de negocio y tenemos la forma de pago, impuestos debidamente llenada, firmada y llenada por el banco. Ahora bien, una vez que ya sabes el tipo de operaciones y comprobantes, debes identificar y tener para elaborar una póliza de egresos o cheque. Te mostraremos cómo es la póliza de este tipo y los datos que debes anotar en ella para que posteriormente el contador elabore el registro contable respectivo. De los datos que contiene una póliza de egresos cuando el negocio lleva a cabo alguna operación en la cual se tenga que elaborar un cheque, tendrás que llenar los siguientes espacios. Una, en copia del cheque. En este espacio, si es posible, debes poner una copia del cheque que se elabore, cuidando
que queden claramente los datos sobre la cantidad, fecha, beneficiario y número de cheque. En caso de que no puedas contar con una copia del mismo, deberías escribir los datos antes mencionados claramente, ya sea a mano o de preferencia a máquina. Concepto del pago. En este espacio debes escribir brevemente, pero de forma muy clara, el motivo del pago, haciendo referencia en lo posible al comprobante que debes anexar. Firma del cheque recibido. En este espacio deberás pedir a la persona a la cual le pagues el cheque que te firme de recibido, ya que con este tendrás la certeza de que se pagó y cobró la operación que ampara la póliza que estás elaborando. Por último, es muy importante mencionar que todas las pólizas deben tener el mismo número consecutivo que los cheques, es decir, en caso de que tengas algún cheque cancelado, deberás elaborar también una póliza de egresos, anexando el cheque utilizado y escribiendo en la parte correspondiente al concepto del pago de la leyenda del cheque cancelado. En cuanto al llenado de los espacios sobrantes, como se mencionó anteriormente, estos son responsabilidad del contador quien deberá registrar la operación siguiendo los principios de contabilidad. Y bueno, jóvenes, eso sería todo en relación a pólizas de egresos y de cheques. Más adelante vamos a estar viendo pólizas diario.